Yendo al tema que nos trae hoy, me gustaría que hicieras un pequeño análisis para ponernos en contexto de cómo estaba la situación en el Mediterráneo aproximadamente en el año 200 antes de Cristo, en la que Roma pues acababa de salir de esa Segunda Guerra Púnica y ahora pues va a dirigir o va a ir dirigiendo cada vez más su atención hacia Grecia, ¿no? Y concretamente a Macedonia, que era el reino más importante de la zona. Roma ya había puesto los ojos en la otra orilla del Adriático hacía tiempo. En realidad es que a Roma le hacía falta poca excusa. Siempre eran guerras defensivas. Y lo digo así con una sonrisilla irónica, porque ellos siempre conseguían tener un casus belli. Es posible que algunas de las guerras en que se vieron envueltos pues fuera casi de forma involuntaria. O sea, por ejemplo, cuando llegaron aquí a Hispania, era por combatir contra el invasor, contra la base de poder que tenía Aníbal en Hispania. Pero lo cierto es que una vez que vencieron a Cartago, no se retiraron de Hispania, sino que empezaron una conquista sistemática. Pero a la vez que hacían esto por la parte occidental, por la parte oriental, efectivamente se plantaron en Grecia y en Macedonia. Aquí el rey Filipo V de Macedonia, uno de los descendientes de los diádocos, esos reinos en que se fragmentó el gran imperio de Alejandro Magno, nada más morir él en Babilonia, pues quizás este Filipo eh, fue un poco, bueno, ingenuo o calculó mal. Quizá en su momento, después del desastre que sufrieron los romanos en la batalla de Canas, con 60.000 hombres tal vez, o 70.000 incluso muertos, debió pensar que Roma estaba acabada y entonces acudió en auxilio del que quería vencedor de Aníbal y firmó una alianza con él. Pero al final Roma resultó que era capaz de resistir a los cartagineses. No, no se encargó todavía de Filipo de Macedonia, llegó incluso a alguna paz con él un poco prematura, provisional, pero en cuanto se vio con las manos libres, a por el que fue. De todas maneras, eh, ellos mismos estaban pensando que tenía que llegar el momento en que se enfrentaran las legiones romanas contra, como has comentado, las poderosas falanges macedónicas. Y además para los romanos era casi como un partido de máxima rivalidad. Es una rivalidad que además se ha mantenido en el tiempo en el sentido de que han hablado de ella historiadores como Polibio, pondremos alguna cita de él, de Tito Livio también. Era como dos sistemas parecidos pero distintos y complementarios de hacer la guerra. Y esta rivalidad se ha mantenido hasta nuestros días en el sentido de que tú sabes perfectamente que hay muchísimo interés en Internet, en foros, revistas, por estos temas militares. Y cada uno de los dos sistemas tiene gente que lo defiende. Una cosa es que ganaran los romanos, pero siempre se pueden encontrar por diversas explicaciones, excusas. Podría haber ocurrido de otra manera. Yo mismo en una novela, Alejandro Magno y las Águilas de Roma, me planteé esto en plano crónico, como que Alejandro mismo no hubiera muerto y hubiera ido en persona a enfrentarse contra los romanos. No voy a decir cómo acababa la novela, por si alguien la quiere leer, pero bueno, también es verdad que las legiones con las que se enfrentaba este Alejandro mío eran las de poco antes del 300 a.C. y aquí ha pasado tiempo. Lo que aprendieron los romanos sufriendo en las dos guerras contra Cartago, pues no están los escritos, o sí. Y también lo que sufrieron contra los samnitas. O sea, esta Roma de la que estamos hablando era infinitamente más poderosa y con muchísimos recursos. Ujú. Que de hecho, o sea, es una historia ficticia esa que cuentas, pero que era el plan real, ¿no? De Alejandro Magno, uno de sus planes que tenía, si no hubiera muerto en Babilonia en el 323, creo, antes de Sí, Cristo, si hubiera, o por lo menos así lo dijo, de que le hubiera gustado entrar en Italia a ver contra él, los etruscos, ¿no? Que es decía él. posible que lo hubiera intentado. Que primero parece que quería hacer una especie de circunnavegación, quería encontrar el dichoso océano de una vez por todas, conquistar las tierras de Arabia, pero no sería extraño que volviera los ojos hacia, no tanto quizá incluso hacia Italia como a Cartago, que en aquel entonces él vería como un botín más interesante y como una posible base de expansión incluso más hacia Occidente, hacia Gibraltar incluso. Porque bueno, Alejandro era muy ambicioso en eso, era un aventurero auténticamente, ¿no? Ujú. Y hablando de esta rivalidad que comentas entre Roma y Macedonia, claro, es que al final
Grecia pues no deja de ser la cuna de la civilización europea, ¿no? De la cual Roma pues al final lo va a extraer casi todo, a nivel de arte, a nivel político, a nivel de sociedad. No digo que sea igual, pero que sí que tienen esa referencia en Grecia, por lo tanto pues se entiende cómo hay una potencia, que en este caso ya es Macedonia, que pues sin duda sus días de gloria ya pasaron con el propio Alejandro Magno, y Roma pues está, por así decirlo, en plena expansión, por lo tanto, pues esta rivalidad yo creo que es más que comprensible, ¿verdad? Sí, era, bueno, Macedonia quizá no era aparentemente el más poderoso de los reinos que habían sucedido a Alejandro, pero una de las cosas que ocurría es que no eran más fuertes por su desunión. Es que pasaron décadas y décadas en guerras que al final eran estériles entre ellos, entre el reino de Macedonia Ya. con Filipo y el reino de los Seleucidas, que era un poco el heredero del núcleo del imperio persa. Estaban los Ptolomeos en Egipto y luego diversos reinos más pequeños o ciudades independientes. Y claro, si todos ellos hubieran estado unidos contra Roma, pues la cosa podría haber sido diferente. Aunque Claro, nunca deja de ser sorprendente la capacidad que tenían los romanos de seguir reclutando ejércitos, sí, en buena parte porque eran muy generosos con su ciudadanía, tenían buen ojo para eso. Buena parte de sus ejércitos, la mitad eran aliados, pero es que muchos de sus aliados, con el tiempo, pues los iban convirtiendo, los iban asimilando a su sistema y los convertían en propios miembros de las legiones, ¿no? ujú. Pues, si te parece, nos podemos meter en esta primera batalla de Cinoscefalia, en la que los romanos van a ir al propio corazón de Macedonia y bueno, y le van a Bueno, derrotar. sí fue Cinoscéfalas Mm, o Cinoscéfalos, aparece de muchas maneras, ¿no? Este es un lugar que está situado todavía en Tesalia. Tesalia es la llanura que está situada al sur del Monte Olimpo. Grecia es una región muy montañosa, los valles son pequeños, donde hay un valle más o menos amplio, pues ahí se acumulaba más población, que eso explica el auge de Atenas y también de Esparta, más trigo, más población, más soldados, ¿no? En el mm, caso de Tesalia, no llegaron a desarrollarse tanto como una entidad política, también quizá porque el terreno estaba más abierto y porque nunca hubo tanta unificación de ciudades-estado, pero lo que se tenían en esas llanuras podían criar más ganado que otras ciudades griegas. Entonces, Tesalia era famosa por su caballería y esa caballería la aportaba, era de los núcleos básicos del ejército macedonio. Entonces, desde luego, los romanos lo que no estaban dispuestos a que los macedonios no estaban dispuestos a que Roma les quitara esa región que era como decir, como Kosovo, la causa de Kosovo para Serbia no hace muchos años. Entonces, en esta primera campaña, la pasaremos un poco rápido, me gustaría centrarme más en la de Pizna, ujú. porque el enfrentamiento que se libró entre legiones y falanges, de alguna manera, fue sobrevenido, porque el ejército del cónsul, un cónsul muy joven, por cierto, Flaminino, que tenía 30 años. No era algo tan extraño que en algunos casos no cumplieran los romanos sus propias normas. Había ocurrido con Escipión africano y ocurriría algo con Escipión emiliano, ¿no? Entonces este Flaminino andaba con sus legiones, incluso tenía elefantes, porque los romanos eran muy inteligentes y adaptaban todo lo que podían de otros pueblos. Entonces habían aprendido que el efecto psicológico de los elefantes era importante. Y el rey Filipo V andaba con sus falanges y todos por la misma zona. Esta de cinoscéfalas, que significa algo así como cabezas de perro. Parece el paraje debían ser como unas crestas, unas lomas. Tampoco estamos hablando del Himalaya, ni mucho menos, ¿no? Pero debían recordar a los lugareños pues, el aspecto de unas cabezas de perro, ¿no? Y acamparon cierto día, cada uno al lado de las crestas a muy poca distancia. De tal manera que no sabían ni romanos ni macedonios que estaban, pues no vamos a decir a tiro de piedra, pero casi. Entonces, ¿la batalla en qué sentido fue sobrevenida? Pues, o como muchas veces ocurría,
las legiones, y les pasaba lo mismo a los hoplitas macedonios, ¿no? Quiero decir, estos ejércitos tenían que mantenerse constantemente sobre el terreno. Cuando podían, tenían convoyes de suministros, ya fuera de carros, de acémilas, en barcos si estaban cerca del mar, pero aún así tenían que sustentarse en buena parte sobre el propio terreno, con los llamados forrajeadores. Entre los romanos, que conocemos un poquito más la organización, sabemos que había partidas que iban a buscar agua, por supuesto agua potable, que no siempre estaba cerca del lugar donde acampaban. También buscaban grano, forraje para los caballos y las bestias de carga, y si había campos que se podían segar, lo mismo los segaban ellos mismos para quedarse con el cereal y poder hacer su pan. Hay que tener en cuenta que las campañas eran en la época de verano, sobre todo. Sí, Y luego lo otro que recolectaban era leña. Necesitaban leña para cocinar, para calentarse los fuegos por la noche, e incluso para los talleres de armas, ¿no? Cuando había que reparar armas, los herreros que reparaban los pilum o las espadas necesitaban el fuego. Entonces, todo era una necesidad constante y las partidas de forrajeadores pues rodeaban el campamento, iban de un lado para otro, eran más o menos frágiles ante un ataque enemigo y por eso los defendían partidas de infantería ligera. Ellos mismos eran infantería ligera, en cierto modo, y de caballería. Y más de una vez los forrajeadores de un ejército chocaban contra los de otro. Y es lo que ocurrió en Cinoscéfalas. Entonces, cuando llegaron a la cresta y se empezaron a ver, pues esto fue como una pelea, como si fuera una pelea de bar de estos que vemos en las películas de la guerra de los americanos, que se empiezan a pelear los que son del ejército contra los marines o la armada, ¿no? Y empiezan a acudir así. Y la cosa se lía tanto que luego nadie recuerda ni cómo empezó. Pues aquí empezó a ser una escalada. En vez de retirarse, pues empezaron a acudir legiones y falanges. Y en cierto momento, el ala derecha del ejército de Filipo, pues más o menos logró mantener el tipo, hacer retroceder a los enemigos, pero es que la otra ala, los romanos la pillaron en columna de marcha. Y la falange, ahora, ¿te parece? Ahora vamos a ver un poco en detalle cómo era el armamento y la táctica de cada uno. No estaban preparados para combatir de esa manera, o sea, no eran las condiciones idóneas para ellos. Y acabó la cosa muy mal para la falange porque fue derrotada la mitad del ejército. Cuando eso ocurría muchas veces, en las batallas antiguas solía dividirse el combate en varias zonas. Básicamente era a la derecha y a la izquierda. Cada ejército solía poner sus mejores tropas en el ala derecha. Si podía, el ala derecha derrotaba a la izquierda del enemigo y acudía en auxilio de los demás. Era como una carrera, a ver quién llega antes. Parece muy simplista, pero tal como nos lo cuentan los antiguos, eso ocurría muy a menudo. Y en este caso fueron los romanos los que lo consiguieron. Con lo cual, bueno, el ejército de Filipo tuvo que salir huyendo con los que pudo. Hubo un grupo importante de falange macedonia, de hoplitas, que decidieron rendirse. Pusieron en vertical las lanzas, las picas, las sarisas de las que vamos a hablar, que era un gesto que indicaba que se rendían, como en la guerra naval, por ejemplo, levantar los remos. Los romanos o se hicieron los tontos como que no conocían el gesto o no quisieron hacer caso y los masacraron. O sea que fue una derrota en toda la regla para la falange macedonia. Lo que pasa es que en este caso lo que hicieron los romanos fue arrebatarle Tesalia a Filipo, pero ni siquiera lo llegaron a destronar. Llegaron a unos acuerdos con él, tenía que pagar una indemnización, pues como había hecho Cartago después de la Primera Guerra Púnica, incluso después de la Segunda, ¿no? Pero todavía no se decidieron a conquistar el reino de Macedonia. Ese fue, como digo, pues el primer enfrentamiento. Sí, al final la ventaja de la falange macedónica es precisamente esa, es establecerse principalmente en un terreno llano, que no en un terreno abrupto, tener sus flancos protegidos, principalmente con caballería y pues que no te rompan la línea y que no te rodeen la falange, ¿no? Bueno, que vamos a entrar en esto ahora, ¿no? En